ingrávidos, y lo quise traer, que es de reciente manufactura, me lo circularon, lo quise traer porque evidentemente en los medios de comunicación este tipo de historias, de anécdotas, o más que de anécdotas, de testimonios sobre lo que significa o lo que pasa un migrante o todo aquel involucrado en el circuito de la migración desde las vías, de alguna manera, pues es recurrente el discurso evidentemente de la parte negativa, de la parte doliente, de la parte de denuncia, de la parte donde queda al descubierto la corrupción y desde luego una gran cadena de corrupción e impunidad alrededor de esta circunstancia y de este fenómeno que es estar en tránsito, que es ser migrante o que formar parte de algún grupo para poder llegar a una meta que es al otro lado, por lo menos de México. Solo, digamos, a mí lo que me ha tocado cubrir es este espectro del sur hacia el norte de México. Lo traigo porque además me parece que no es una documentación, no es un documento tan común, no lo vamos a ver en un noticiero, no le van a dedicar tanto tiempo en las pantallas a recoger un solo testimonio, pero que bien podría ser, se le cambia el testimonio, se deja la misma imagen de una camioneta que va rodando y que va filmando un paso que además va dejando una sensación de algo desgarrado, de algo sucio, de algo que ha soltado diferentes cosas en el camino. Y bueno, por eso quise traerlo, porque ese es como la tesitura o el tono en el que generalmente los periodistas documentan el tema de la migración. Y traigo un adelanto de un paisaje que es mucho más, de más largo aliento, de todo este recorrido que recientemente hice junto con un compañero fotógrafo que se llama Héctor Guerrero, de la ruta Bajío Occidente Pacífico, lo que abarca, lo que se conecta Guanajuato con Jalisco, Lagos de Moreno en particular, donde existe una casa para migrantes, por supuesto Guadalajara y sus múltiples fronteras que existen en la zona metropolitana de Guadalajara, fronteras entre simbólicas, físicas, mentales, sociales, y la parte del Pacífico, que es Nayarit, donde también existe un comedor para migrantes que van viajando desde luego en las vías. Esto que sigue es un paisaje sonoro, es el inicio de una gran historia que va a ser de aproximadamente 20 minutos. El paisaje sonoro pues es la construcción de diferentes documentos y discursos sonoros a través de una textura más creativa, de la manipulación de algunos sonidos, de la ambientación sonora, de la utilización de estos documentos que periodísticamente para los que hacemos radio son muy simbólicos, como los sonidos, más allá del testimonio verbal y de la palabra que enuncia algún mensaje. Quienes hacemos radio y ampliamos un poco la parte más creativa o la enriquecedora del lenguaje radiofónico, nos detenemos más también en otros sonidos que pareciera que son solo incidentales, pero que discursivamente también tienen un mensaje fuerte e impactante dependiendo de cómo se coloque en esta gran pieza discursiva del paisaje. Dura 2 minutos, si la podemos escuchar. Solo es un fragmentito, como les digo, de algo que va a durar más, que son 20 minutos, pero como los 20 minutos no lo podemos escuchar, hice un abstract, ¿no?, de esta edición que estamos haciendo, y es como la contraparte o a contraluz, digamos, de este testimonio que acabamos de ver, o de esta propuesta visual que acabamos de ver de los ingrávidos. Este es como lo que estoy tratando de hacer es como recolectar muchas anécdotas de las personas que se encuentran en la ruta, en la vía, no solo documentando toda la serie de cosas desagradables que tienen que experimentar, todas las violaciones a sus derechos, sino desde luego eso otro que construyen, que los medios de comunicación no retoman, que es la parte más anecdótica, y cómo van construyendo comunidad, para bien o para mal, pero que van construyendo una comunidad que va itinerante junto con